Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal Diario de Olga. Estoy súper contenta de veros de nuevo en mi canal. Espero que estéis todos muy bien y estéis preparados para ver otra manualidad navideña. Hoy vamos a hacer con materiales reciclados y económicos este cuadro 3D. Así como va a quedar, es como un bosque nocturno en invierno. Creo que se ve bastante bonito. Como veis, tiene luces que las podemos encender y apagar. Podemos decorar cualquier lugar de nuestra casa con esta decoración navideña. También podéis hacer este regalo a vuestros amigos, seres queridos o vuestros familiares. Quédate conmigo hasta el final del video para no perder ninguno de los pasos. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Y no te olvides a apretar la campanita de notificaciones para no perder ninguno de los videos que estoy publicando. Y no os enredo mucho más, vamos a ver cómo se hace este cuadro en 3D. Para empezar necesitaremos una caja de zapatos y la tapa de arriba no la tenemos que tirarla. La vamos a usar un poquito más adelante y la pondremos por la parte de atrás. Primero que voy a hacer, voy a tapar con otro cartón las partes laterales para tapar estos recortes y también voy a poner una capa de cartón por la parte de abajo. Como luego voy a poner estos palitos, me gustaría subir un poquito más. Como ya los tengo recortados de este tamaño, voy a subir un poquito el suelo. Voy a medir lo que hacen las partes laterales y voy a dibujar estos rectángulos encima de otro trozo de cartón y luego lo voy a forrar y lo pegaré con la silicona caliente. Con la silicona caliente estas dos capas de cartón. Si tenéis palitos, los que vamos a poner como árboles de otro tamaño más largo, no importa que hagáis el suelo más ancho. Con este ancho de cartón que he puesto en el suelo creo que será suficiente. Y ahora voy a pintar esta caja por dentro. Vamos a hacer algo parecido a un paisaje de invierno de un bosque. Voy a intentar pintar árboles, un poco de naturaleza. Por aquí dentro voy a dibujar un círculo que luego lo pintaré de color amarillo, que parezca la luna. Con un pincel más finito voy a destacar las nubes con el color blanco, haciendo así algunas rayas que esté un poco como más borroso. Ahora voy a hacer más arbolitos de lejos, así medio borrosos. Y lo hago con el pincel muy ancho, dando así golpecitos. Y nos salen como unas figuritas de árboles. Cuando he acabado de pintar, voy a hacer algunos agujeros y dentro de estos agujeros voy a poner estas luces y así nuestro cuadro será iluminado. Voy a meter las lamparitas dentro y lo voy a poner fijo con la silicona caliente. Ahora la tapa de nuestra caja por la parte de atrás la pegaremos con silicona caliente y así taparemos todos los alambres que nos salen por la parte de atrás. Para hacerle el mismo nivel, como veis, después de pegar la tapa de atrás, por aquí tenemos otra capa de cartón y nos hace que la caja se cae un poco adelante. Vamos a pegarle un trozo de cartón por aquí. Los lados voy a doblar de esta manera, así, y lo pegaré también con la silicona caliente.
Así como de momento me queda la caja. Aquí hemos puesto para encenderla y apagar. Así como queda encendida. Y ahora voy a tapar estos cortes de la tela. Nos queda así de momento la caja y próximo paso que vamos a hacer es colocar estos ciervos y también voy a pegar estos palos que parezcan los árboles como un cuadro de 3D. Y ahora voy a pintar con pintura acrílica de color negro algunas rayas encima de los troncos de los árboles. Así van a aparecer un poquito más a los árboles. Y ahora al suelo voy a pegar el relleno de almohada para que parezca la nieve. Para que la nieve parezca más natural, le vamos a añadir un poco de brillo. Para esto voy a tirar encima del relleno de almohada un poco de laca y luego la purpurina blanca, para que no se agarre al relleno. Yo creo que así será suficiente. Cuando encenderemos las luces nos dará un brillo bonito. Y al final terminaremos de decorar a nuestra caja con hojas, con estas hojas de pino. Las voy a pegar por la parte de arriba de nuestra caja. También voy a pegar algunas piñas artificiales y con un pequeño ramito de las bayas. También voy a pegar este pequeño lazo de color rojo por aquí. Y como el último detalle, por la parte de arriba de la caja voy a pegar estos 3 copos de nieve hechos de madera. Y ya está preparada nuestra decoración navideña. Y ya está preparada esta decoración navideña, así como ha quedado. Como habéis visto, no es complicado y el resultado se ve bastante bonito y original. Espero muchísimo vuestros comentarios qué os ha parecido esta idea. Y también quería comentaros si os apetece compartir conmigo las fotos de manualidades que estáis haciendo. Me podéis enviar a mi correo electrónico que está abajo del video en la descripción. Estaré súper contenta de ver a vuestro trabajo. También en el último video he visto que habéis participado muchísimo y habéis propuesto en los comentarios muchas ideas que podría realizar en mis próximos videos. Intentaré de hacerlas todas y muchísimas gracias a todos por vuestras ideas y vuestro apoyo. Espero que paséis estas fiestas navideñas muy felices y nos vemos en mis próximos videos. Adiós.